Eh, ok. Primeramente, muy buenos días, tardes o noches cuando estoy viendo este video. Pues, primeramente mandar un cordial saludo al licenciado Saúl Choque Puquimia y a los presentes que estén viendo este video. Mi nombre es David Josué Flores Maizú, estudiante de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Pues, y hoy voy a presentar el tema que se presenta en pantalla. El impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias de ingresos medios en Bolivia. Bien, bueno, esto es algo que vemos en sí todos los días, cuando pues vamos al mercado, cuando pagamos servicios o cuando queremos ahorrar un poquito. Y pues simplemente esto no alcanza, ¿no? Bien, en este punto pues les voy a mostrar el índice. Bien. En aquí, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, pues vamos a empezar con la introducción, luego los objetivos, tanto el general como los específicos. Después vamos a ir a materiales y métodos, después resultados y discusiones y terminamos con las conclusiones y las referencias. Pero en sí lo más importante estará en la parte de resultados, pues donde vamos a analizar los gráficos detallados. Bien, en introducción. Aquí tenemos que la inflación en sí, como lo dice, es un fenómeno económico que nos afecta a todos. Esto en especial para las familias de ingresos medios. ¿Y esto por qué? Bueno, porque esas familias tienen un margen de presupuesto muy ajustadito, como tipo ganan justo para cubrir los gastos fijos y un poco extra. Entonces, pues cuando los precios suben de una forma sostenida, ese poquito extra pues tiende a desaparecer, ¿no? Bien, en, en aquí les hablo de los problemas e hipótesis. El problema nos dice que la inflación deteriora el poder adquisitivo de los hogares en los ingresos medios en Bolivia. Eso quiere decir que el problema identificado es que la inflación está deteriorando el poder adquisitivo de los hogares de ingresos medios en Bolivia. Eso es algo que en la calle, pues, se siente, ¿no? Porque la plata en sí rinde menos. Una explicación cercana sería que uno puede verlo cuando hace compras semanales o cuando revisa cuánto ahorraba antes y cuánto está ahorrando ahora. Lo que antes alcanzaba, por ejemplo, para comprar un televisor o cualquier cosa, ahora pues alcanza incluso para la mitad. En la hipótesis tenemos que entender que indica que la inflación nos está alterando los patrones de consumo, la capacidad de ahorro y la estabilidad económica del hogar. Una explicación puede ser que, por ejemplo, una familia puede decidir dejar de comprar unos snacks, ¿no? Postres o incluso pues reducir sus porciones de alimentos solo para poder cubrir unos gastos pues básicos, ¿no? Como el transporte o los servicios. En aquí en objetivos pues tenemos el general y los específicos. Aquí en el general, pues es en sí analizar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias de ingresos medios. Y en los objetivos específicos tenemos que pues, nos ayudan a llegar ahí, analizar la inflación, evaluar su efecto, identificar los bienes y identificar los productos en sí que más suben y para proteger las estrategias, ¿no? Y proponer estrategias para protegernos. Una explicación, pues, sería que básicamente que, uno, saber qué está pasando, dos, ver cómo esto afecta a las familias, tres, identificar por dónde es que está viniendo los golpes más fuertes, y cuatro, pues, finalmente ver qué se puede hacer, aunque sea en términos teóricos. Bien, en aquí tenemos que los materiales y métodos, ¿no? En aquí sacamos los datos, vienen del INE, del Instituto Nacional de Estadística, también del Banco Central de Bolivia y también de encuestas en sí generadas a las familias. Esto es importante combinar estadísticas oficiales con lo de las familias realmente, porque dicen una cosa son los números y otra cosa es el bolsillo de las familias en general. Ok, en aquí pasamos al procedimiento.
Esto se ha hecho mediante la recolección de datos oficiales y aplicación de encuestas, como ya mencioné, el INE, bancos y la aplicación a las familias reales. Una clasificación por rubros de gasto y categorías de ingreso, analización comparativa de la evaluación del poder adquisitivo y la triangulación de resultados y la interpretación de los hallazgos, que ahora mismo procederé a explicar. Ok. Ya. En resultados y discusiones. Bien, aquí los resultados, pues en esta parte nos van a mostrar los ingresos nominales en Bolivia, que han aumentado. O sea, es cierto, pero no al ritmo de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que significa que aunque parezca que ganemos mucho más, nuestro dinero compra menos. Un ejemplo, si antes ganabas entre 2.000 bolivianos y ahora ganas 2.100, pues en teoría subiste un 5%. Pero si el costo de la canasta familiar subió un 8%, estás perdiendo en sí un 3% del valor real adquisitivo, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente tiende a creer que mientras más dinero gana, más cosas puede comprar. Pero puede ser lo contrario. Mientras más dinero estás ganando, puede que el gobierno el país esté en un proceso de inflación anual muy alto y tengas que comprar muchas menos cosas, aunque estés ganando más, ¿no? Bien, aquí en el gráfico, relación entre inflación y el poder adquisitivo real. Ok, en aquí vemos que este gráfico es algo clave, porque pues muestra dos líneas que se van, bueno, las líneas que se van cayendo y subiendo, ¿no? Mira. Eh, Cuando la inflación sube, en sí, el poder adquisitivo tiende a bajar. Esto se debe a que las familias no tienen mecanismos de ajustes rápidos. Sus salarios como que no cambian más mes a mes, ¿no? Siguen teniendo el mismo salario. Entonces, el impacto es directo. Lo que podría comprar antes, pues simplemente ya no pueden. Un ejemplo sería una familia que compraba carne semanalmente. Cuando suben los precios, lo primero que hacen es reducir la cantidad o cambiar a otro producto más barato. Esto pues directamente es una pérdida real en la calidad de vida. Bien, aquí en la... Bueno, vamos a seguir con este gráfico. En la variación del poder adquisitivo. Bien, el punto más alto fue el 2,5 en el 2021 y el más bajo en el 2023 de -1,1. Bueno, esta gráfica muestra la variación porcentual que podemos ver en años donde hay una ligera recuperación. Pero pues aquí no. Pero pues después de el poder adquisitivo cae fuertemente, la caída más grande se observa en el año donde la inflación acumulada supera la capacidad del ajuste de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como en el 2023 hubo un -1,1% de valor, puede parecer pequeño esto, ¿no? Pero pues a nivel familiar significa recortar gastos esenciales. La inflación afecta más fuerte cuando se acumula en un año. Sube desde un 3% al siguiente 4%, al siguiente 5%, y esto el ingreso no acompaña. Ese efecto acumulativo es el que castiga a los hogares de de las familias bolivianas. Bien, ahora sí vamos a ver relación entre inflación y el poder adquisitivo real. Bueno, este es el gráfico más determinante de toda la presentación en sí. ¿Ok? Aquí tenemos que cómo suben los ingresos claramente, pero pues vemos que no suben al mismo ritmo que la inflación, ¿no? Es en sí una explicación bien más técnica. Como nos dice aquí, la tabla muestra que en contextos inflacionarios las decisiones de consumo se vuelven más racionales y estratégicas, y destaca la importancia de las políticas públicas y educación financiera para proteger el poder adquisitivo y fortalecer la estabilidad económica de los hogares. Bueno, en sí una explicación técnica para que me entiendan. Si la inflación es, ay, si la inflación es un 3,8% y el ingreso sube solo 2%, las familias en sí pierden el 1,8 del poder adquisitivo y ese porcentaje pues se va acumulando en años y años y puede presentar miles de bolivianos menos, ¿no?
Por un ejemplo, eh, es como si esta caja de audífonos, ¿no? Si sube a 50, eh, de 50 a 60 y mi ingreso no sube, pues igual simplemente no me alcanza, ¿no? Y tengo que ajustar con otras cosas. Eso es a lo que me refiero. Bueno, en relación entre inflación y el poder adquisitivo real, una explicación más amplia serían los, en sí, rubros afectados. ¿Qué es esto? Entre los rubros afectados, pues, mira, el gráfico muestra una tendencia inversa cuando la inflación aumenta el poder adquisitivo de las familias de ingresos medios. Esto tiende a disminuir. Bueno, en sí, esto tiene que ver mucho con los rubros más afectados. ¿Cómo sería esto? Son los que suben más rápido, ¿no? Por ejemplo, son los alimentos, transporte y la vivienda. En sí esto es algo crítico porque son justamente rubros esenciales que no se pueden dejar de consumir. Un ejemplo cercano es que, mira, con esto de la inflación y el poder adquisitivo real, un ejemplo actual sería que si el pan sube de 0,50 a 80, pues como ahora quieren aplicar, ¿no? A toda Bolivia, pues en sí se siente. Y si el transporte sube de 50 centavos a automático, un boliviano más, dos bolivianos más, pues automáticamente todas tus salidas diarias suben. Estos pequeños gastos aumentan acumulados, son aumentos acumulados que desgastan el ingreso mensual. Ya. Aquí el poder, caída del poder adquisitivo real. Ya, vamos a volver a esta gráfica. Bien, en esta gráfica nos muestra el poder, la caída del poder adquisitivo real. Eh, una explicación más seria sería que una caída puede deberse a inflación acumulada, bueno, como ya se ha visto aquí, los salarios estancados y el aumento de costos esenciales. ¿Por qué se volvió esta página? Porque es importante explicar que este descenso significa que la familia pierde su capacidad de ahorro y cuando una familia deja de ahorrar, pierde la estabilidad económica. Bueno, aquí como último ejemplo, pues sería que si antes podías ahorrar 200 bolivianos, ahora pues solo puedes ahorrar 50, ¿no? En aquí. Y pues prácticamente nada. No tendría mucho poder, actualmente mucho poder adquisitivo real, porque con lo que antes comprabas con 200 bolivianos, ahora puede que esté a 400 bolivianos, el doble. Y con tus 50 bolivianos prácticamente te quedas muy vulnerable ante la inflación. Bueno, ya en la conclusión, la investigación muestra que la inflación en sí ha afectado eh, principalmente los alimentos, el transporte y los servicios básicos. Esto aumentando el costo de vida de los hogares por ingresos medios. Los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios, reduciendo el poder adquisitivo y obligando a las familias a ajustar su consumo y ahorrar de manera limitada. Esto en los bienes más afectados son los esenciales, los que generan un impacto económico y social. Se concluye que son necesarios medidas como ajustes salariales, control de precios y educación financiera, así como estudios comparativos entre distintos grupos y socioeconómicos para diseñar políticas que protejan el bienestar económico y la estabilidad de las familias. Bueno, en este punto, ya cerrando, primeramente, pues agradecer, ¿no? Porque la investigación demuestra que la inflación afecta principalmente a alimentos, transportes y los servicios básicos. En sí, los salarios no alcanzan a subir no alcanzan a cubrir estas subidas, lo que reduce el poder adquisitivo. Y pues esto obliga a las familias a ajustar su consumo, priorizar necesidades y reducir su ahorro, ¿no? Ya para cerrar, este comportamiento se ha repetido año tras año. Afecta directamente a la estabilidad económica de los hogares de ingresos medios en Bolivia. ¿Ok? Bien, muchas gracias por su atención. También agradecer al licenciado Sol Choquepuquimi y la respectiva audiencia que esté viendo este video y espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier comentario, pues hágamelo saber.
Está en la caja de los comentarios. Mi nombre es David José Flores Maizú, estudiante de primer año, como ya mencioné, y pues me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día.